Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adriana, eres periodista. Has estudiado diplomados y seminarios de Historia del Arte, Mitología Griega, Renacimiento y Arte Contemporáneo. Cursaste maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1997 has acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te defines de izquierda. Así es. ¿Cómo es definirse de izquierda y ser la directora del Patrimonio Nacional? Mira, me defino de izquierda. Yo creo que desde mi familia, ser de izquierda es estar y luchar en contra de las desigualdades, de las injusticias. Y desde mi casa, en mi familia, mis padres eran trabajadores de Petróleos Mexicanos, mis abuelos participaron de alguna manera en la expropiación petrolera. Ambos, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, trabajaban en las compañías extranjeras y cuando llegó el momento de la expropiación, pues participaron haciendo, si antes se compraban piezas en el extranjero para los pozos petroleros. Ya sabes que el ingenio del mexicano siempre es muy grande, entonces pues las hacían porque no se podían comprar, pues, ¿no? Claro. Obviamente llega la expropiación y mis padres, trabajando ahí ambos, de hecho ahí se conocieron los dos, siempre fueron antiquinistas. Yo creo que esa fue una de las primeras cosas que yo vi en las mesas, en las sobremesas en mi casa. Discusiones entre los compañeros de mis padres para buscar la democracia sindical en Petróleos Mexicanos. Y pues eso era lo que yo escuchaba desde niña, desde adolescente. Mis padres, íbamos con ellos, de cuando pues vas siempre con tus papás a marchar, me acuerdo, los primeros de mayo, aquí al Zócalo. Me acuerdo que en esas épocas las marchas eran encabezadas por Fidel Velázquez, de la CTM. Era la marcha en la mañana. A nosotros veníamos como la disidencia en la tarde. Y pues yo acompañando a mis papás. Antiquinistas ambos, pues los logros que pudieron tener en materia laboral, ambos como sindicalizados, pues fue buscando demandar al propio sindicato porque pues no eran de los favorecidos por la quina, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empecé a estar del lado de la izquierda. Mi abuelo perteneció al Partido Comunista, entonces pues yo creo que es algo que ya traigo en la sangre. Estudiar periodismo, tú lo mencionaste hace rato, también, yo creo que también algo de las personas que están en la izquierda, yo creo que somos en general soñadores, o al menos así me defino yo. Soñamos con un mundo mejor, soñamos en que un mundo mejor es posible. Y justo por eso estudié periodismo, porque yo pensé que estudiando periodismo iba a poner como mi granito de arena para cambiar pues la realidad que no me gustaba y que yo veía en este mundo, en este país en particular. Así es que por eso, por ese ideal de cambiar lo establecido,
las injusticias, es que me inclino por el periodismo. Se dice fácil, pero ha de ser muy complicado para una jovencita de 10 años de repente ver pues este mundo de la lucha, de esa lucha en aquellos momentos que darla era tener consecuencias de marginación, de incluso a tus padres hasta perder su trabajo, su posibilidad de tener a una familia unida. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti de lo que tú viviste y de lo que viven las mujeres ahora? Hay que arriesgar y no hacerlo de manera responsable, pero el ideal, creo que buscar ese ideal es lo que cuenta. Hablando de pérdidas, a mi madre, por ejemplo, jamás le dieron un préstamo para casa. Y me acuerdo que se murió dolida por eso, pero pues como no era de ese círculo, ¿no? A mí me dio mucho gusto cuando apresaron a la Quina, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari. Fue como el primer golpe espectacular que dio, como para aparentar que iba a haber un cambio en Pemex, ¿no? Y yo decía, bueno, qué bueno que lo encarcelaron, pero qué mal cómo lo hicieron, porque al final creo pues que el cuerpo que apareció en su casa fue sembrado, lo debieron de haber encarcelado por muchas otras cosas y muchas otras irregularidades, no por eso, encontraron el camino de hacerlo por ahí, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando del ideal y de lo que arriesgas. Pues sí, creo que hay que arriesgarse por ese ideal. Adriana, ¿cómo se da tu acercamiento a la política y también quisiera tu acercamiento al arte? Mi acercamiento a la política se da por el periodismo, porque me gusta. Siempre me gustó como reportera. Primero trabajé en Radio Fórmula específicamente. Y hacía programas, que empiezas haciendo tus pininos como redactora, como productora, conductora. Y mis programas no tenían nada que ver con el tema político, aunque siempre me ha llamado la atención. Insisto, porque yo creo que de temas políticos se hablaba en las sobremesas en mi casa. Entonces me gustaba mucho ese tema, me apasiona, como observadora. Okay. Cuando estaba yo como reportera, cubría medio ambiente. Estas fueron como de mis primeras fuentes. Y ya sabes que el medio ambiente ahora ya ha cambiado un poco, pero pues era como una fuente de segunda para el periodista. Me pasaron a la fuente política y empecé a cubrir partidos de oposición. Ahí es que conozco en 1997, 98 al licenciado López Obrador, que ahora es nuestro presidente de la República, pero bueno, en esa época era el presidente nacional del PRD. Ahí es que lo conozco y bueno, él termina su presidencia. Yo trabajaba en el periódico Nacional, en el periódico que se supone que era del Estado mexicano, aunque en realidad servía al gobierno en turno. Y pues esto de cubrir la oposición tampoco era fácil porque en el periódico oficial pues siempre te cambiaban las notas. Si yo escribía que AMLO había dicho que no, pues ellos si convenía escribían que sí. En fin, cambiaban las notas y bueno, pues ahí conocí al licenciado López Obrador. Se lanza a la precampaña interna, a la jefatura de gobierno, y a mí me ofrecen participar como la reportera interna. El Nacional ya había cerrado, lo cerró Zedillo con esta... dicen que, bueno, cuando continuaron con las ventas de todo lo que tenía el Estado mexicano, faltaba todavía Notimex y
y el periódico El Nacional. Entiendo que nadie quiso comprar El Nacional, entonces terminaron por cerrarlo. Okay. Y yo ya estaba trabajando en otro periódico, pero me ofrecieron ser la reportera interna del comité y dije, sí, voy porque pues el señor siempre me ha parecido honesto, inteligente y muy trabajador y tesonero. Así es que dije, son 15 días, yo ya no quería reportear mucho, pero 15 días y bueno, pues la vida nos fue llevando a seguir acá. Entonces, la política pues así, pero como observadora, pues, ¿no? Claro. No me veo ni como diputada ni como senadora, nada. O sea, como observadora y estar en primera fila, viendo los acontecimientos políticos, eso es lo que a mí me gusta y yo creo que todos deberíamos de acercarnos a eso. ¿Y cómo me acerco a cuestiones culturales y artísticas? Pues a partir de este gobierno ya de manera formal, pero es un tema también que me interesó, me llamó la atención también desde mi juventud. Recuerdo que estudiaba yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el CCH, plantel Naucalpan, y ahí tenía yo que elegir entre 3 materias: ética, estética y filosofía. Y yo dije, no, yo quiero estética. Y me metí a estudiar estética, esa materia, con la maestra, todavía me acuerdo, Raquel Bolaños Cadena, que fue la que en la escuela me acercó al tema de la apreciación artística. Y pues desde ahí, además en mi casa también había como este gusto por las obras de arte, por los museos, por las lecturas. El teatro a mi mamá le gustaba mucho, entonces creo que el acercamiento en general con las bellas artes pues se dio tanto en la escuela como en mi casa. Adriana, tienes 2 direcciones generales, la promoción cultural y el acervo patrimonial y de conservaduría del Palacio Nacional. Se dice fácil, es un gran trabajo. Vives rodeada de arte. Es un gran reto y una magnífica oportunidad de trabajar para el cuidado del patrimonio en general. En esta administración se decidió sumar estas 2 direcciones generales. Antes, bueno, había 2 cabezas, una en la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y otra en la Conservaduría de Palacio Nacional. A propósito de la austeridad republicana y de que el aparato del gobierno le cueste menos a la sociedad, es que desde la transición en el 2018, pues empezamos a ver que algunas funciones se repetían en estas 2 direcciones generales. Las 2 hacían cuestiones de promoción cultural, las 2 organizaban exposiciones. Digo, solo una tenía la conservaduría, pero había también como otra figura parecida dentro del mismo Palacio Nacional. En fin, por cuestiones de austeridad republicana se decide hacer una sola dirección general. Y creo que me parece una decisión muy acertada, porque tener a una sola cabeza que dirija en general todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural, pues hay una sola línea. Claro. Y no estamos ni enfrentándonos con el otro director o no poniéndonos de acuerdo, como supongo que antes sucedían las cosas, pero bueno, se suma en una sola. Y sí, pues el reto es muy grande. Digo, el hilo conductor es el cuidado, la preservación, la difusión del patrimonio cultural, pero en una sola cabeza y de 2 direcciones generales, que ha sido, sí, un reto. Adriana, hay una parte muy importante que casi no se visibiliza y es el gran trabajo que hace tu dirección para generar, para promover el arte. Muchos artistas inician esta carrera a veces difícil,
de la pintura, de la obra gráfica, de la obra escultórica. Y pues a veces les es complicado cumplir con sus obligaciones fiscales. Ustedes tienen ese pequeño camino, esa luz, para que ellos puedan seguir creando y que se les facilite y al mismo tiempo generar y que no pare la producción de arte en este país. Así es, fíjate que el programa Pago en Especie, que lo tenemos, es un programa, como bien dices, es una facilidad para el artista plástico pagar sus impuestos con obra. Y también para el Estado mexicano hacerse de una colección muy importante de arte. Así es que es un ganar-ganar. Claro. Te platico un poco de los antecedentes de este programa. Este programa surge de manera informal en 1957. Con Siqueiros hay ahí algunos relatos que se acercaron al entonces director del impuesto sobre la renta, en donde le decía pues que los artistas plásticos sabían crear obras y pintar, e imaginar, pero no hacer cuentas y pagar impuestos. Claro. Y entiendo que en esas épocas algunos pues debían impuestos. Entonces le propuso esto al entonces director del impuesto sobre la renta, Hugo B. Margain, y es que llegan poco más de 40 obras de artistas muy relevantes a la Secretaría de Hacienda. Y me refiero a obras de artistas como Diego Rivera, Raúl Anguiano, Chávez Morado, Angelina Beloff, Rina Lazo, en fin. Se formaliza este programa hasta 1975, en donde ya hay un decreto y a través de este decreto los artistas se acercan a la al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, como cualquier contribuyente y se piden acogerse a este programa para pagar sus impuestos con obra. Hay una tabla dentro del mismo decreto en donde te dice que si tú creaste y vendiste aquí en el país 5 obras, entregas una, más de 10, entregas 2. Y así, esta tabla te lo va diciendo. Y gracias a esto es que ahora pues tenemos entre la colección de pago en especie y de acervo patrimonial, pues poco más de 16,000 piezas, que son custodiadas, insisto, resguardadas, conservadas y que tenemos la obligación de difundir aquí en la Dirección General a mi cargo. ¿Y dónde están? O sea, ¿las vas distribuyendo en los diversos museos que son parte de tu dirección? Así es. Estas obras de arte se encuentran, hay varias maneras. Desde que nosotros llegamos, gran parte de esta colección estaba colocada en oficinas públicas. Además de que tenemos el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está aquí justo a un costado de Palacio Nacional, en la calle de Moneda número 4, en donde es el Museo de Hacienda y es en donde por excelencia se exhiben estos cuadros. Pero además del museo, los exhibimos en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda. Y por supuesto que tenemos préstamo de obra para cualquier museo que nos lo pida. Solamente es cuestión de que nos digan cómo en qué exposición están trabajando, para nosotros ver si temáticamente tenemos obra y se hace un convenio de colaboración y se presta la obra. Entonces, digo, es muy sencillo. Y de lo que se trata, pues, es de difundir el arte, de visibilizarlo, porque esto es algo, pues, muy fecundo para todos, ¿no? Claro. Aparte de este museo que se encuentra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está en Moneda, en la calle Moneda, en el centro histórico, tienes también la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los murales de Benito Messenger,
de Guatemala 8, Centro Histórica, el Centro Cultural también de la Secretaría de Hacienda, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Pero, por ejemplo, un gobierno estatal, en algunos encuentras museos, ellos pueden hacerte una petición y tú ver en qué obras están trabajando o cómo sería esto, cómo lo pueden hacer. Sí, Adriana, es muy sencillo. Hemos estado en contacto con varias secretarías de cultura de las entidades del país o con distintos museos, inclusive que se ubican aquí en la Ciudad de México, y les facilitamos obra como préstamo para que estén exhibidas en otras exposiciones. Al día de hoy, lo que llevamos de esta administración, hemos organizado 27 exposiciones, y la mayoría en nuestros recintos, 16, y el resto en otros museos, ya sea de la Ciudad de México o de otras entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de México, Quintana Roo, etcétera. ¿En las embajadas no, por ejemplo? En las embajadas también hemos prestado obra también para embajadas y igual en cualquier embajada nos pide obra y se las prestamos gracias a estos convenios de colaboración. De lo que se trata es pues, de visibilizar lo más posible todas las obras que tenemos, ¿no? Y no tenerlas guardadas en los depósitos. Adriana, ¿y nunca se ha pensado que se hicieran subastas en este sentido para que alguien que desea adquirir una obra de todo este pues, acervo que tiene la Secretaría de Hacienda pudiese adquirir una obra? Hay obras que son patrimonio, entonces el patrimonio no lo puedes... Claro. No lo puedes vender. Hay otras que pudieran entrar en esta idea, como le estás diciendo, pero no hemos como explorado esa posibilidad. También tienes los acervos hemerográficos y de archivos en las bibliotecas. ¿Nos puedes hablar de esto? Claro que sí. Tenemos actualmente 4 grandes lugares en donde resguardamos más de 270,000 títulos de acervos bibliohemerográficos. En donde se encuentra la mayor parte es en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que además tenemos ahí en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en República del Salvador, número 49, unos murales de Vladi, poco más de 2,000 metros cuadrados de murales del pintor ruso mexicano Vladi, que además, además de ir a la biblioteca a consultar algún libro o algún acervo, pues también te deleitas con el mural de las revoluciones y sus elementos. Pero bueno, ese es un lugar en donde tenemos obra, acervos bibliohemerográficos, pero además, y aquí en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada es la biblioteca de economía más importante de todo el país. Además de la Lerdo, aquí dentro de Palacio Nacional, como parte del recinto a Don Benito Juárez, también tenemos una biblioteca con temas especializados de la Reforma. Tenemos otra que es el Fondo Madero, con el archivo del presidente Francisco I. Madero, y además el Fondo Antonio Ortiz Mena, que está aquí en lo que fuera la Casa de Moneda y que ahora se conoce como el Fondo Antonio Ortiz Mena. Así es que también, además de las obras de arte, de estas 16,000 piezas que yo te comentaba, pues también tenemos acervos bibliohemerográficos y bueno, pues ahí todo con el hilo conductor que es patrimonio al final. Adriana, también entiendo que se realizan actividades gratuitas a población abierta como talleres, conciertos, obras de teatro y actividades culturales en general. Y tienes una coproducción con el Canal 14 de la serie audiovisual Una trayectoria, una colección, para la promoción de 13 artistas destacados de la colección Pago en Especie. Platícanos más de ello. Fíjate que, gracias por tu pregunta, a propósito de
de que tenemos las piezas de la colección Pago en Especie y el reto de dar a conocer pues estas más de 16,000 obras. Es un reto importante, así es que pensamos también en hacer un programa de entrevistas por la pandemia. Yo creo que esto es algo que nos dejó en positivo el tema de la pandemia. Es que buscamos acercarnos al público de manera no presencial. Y buscando opciones, dijimos, vamos a entrevistar a los artistas. Al principio pensábamos que por Zoom y con los propios recursos al 100% de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es que el primer artista que nos acercamos, ahora sí que con motivo de su cumpleaños, número 89, porque todo el programa cultural hemos buscado ligarlo a acontecimientos históricos. Iba a ser el cumpleaños de Vicente Rojo, en 15 de marzo, y dijimos, vamos a entrevistarlo por Zoom. Se lo propusimos al maestro y él generosamente dijo, no, por Zoom no, vengan a mi casa. Entonces, bueno, pues por supuesto que claro que fuimos, fui a hacerle la entrevista. Se da a conocer la entrevista el 15 de marzo del 2020 por su cumpleaños y lamentablemente 2 días después falleció. Entonces, bueno, la entrevista digamos que se difundió pues por este acontecimiento de una manera muy importante, pero además lo que también aprendimos es que producir un programa de televisión, una entrevista televisiva, pues implican muchas horas, mucho trabajo. No teníamos todos los recursos a nuestro alcance, sí a los investigadores, la parte de la investigación iconográfico, pero es mucho trabajo, pues. Entonces dije, tengo que acercarme con gente que haga televisión, pues para facilitar toda la parte de la producción en televisión. Así es que me acerqué con Genaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, le platiqué del proyecto y me dijo, adelante. Entonces empezamos a grabar, bueno, elegimos a los 12 artistas de más larga trayectoria que tenemos en el programa Pago en Especie y les fuimos proponiendo entrevistarlos, hablar no solo de su vida, de su obra, de su trayectoria, y por eso se llama Una trayectoria, una colección, sino también mostrar en televisión las obras de arte producidas por ellos y que forman parte del programa Pago en Especie. ¿Por qué optamos por esto? Porque los museos estaban cerrados. Claro. Porque las actividades no eran presenciales y porque no podíamos parar, teníamos que seguir trabajando y seguir acercando al público ahora a sus casas esto. ¿Pero qué pasó? Pues que el trabajo de postproducción es complicado, fue largo, y bueno, pues ya estrenamos la serie, está ahora al aire todos los sábados a las 19:30 horas en el canal 14. Y entrevistamos, ya pasaron 2 capítulos. ¿Quién es? En donde abrimos primero con Águeda Lozano, una artista, una escultora nacida en Chihuahua, muy importante, la única artista que tiene una escultura a inserción definitiva en una plaza pública en París. Así es que bueno, Águeda Lozano, el sábado pasado hablamos con Roger von Gunten, un artista plástico nacido en Suiza, pero que ya lleva viviendo aquí, ya está nacionalizado mexicano y lleva viviendo aquí en México más de 50 años, ¿no? Entonces, el próximo programa será acerca de Beatriz Zamora y hemos entrevistado también a Pedro Friedeberg, Arnaldo Cohen, Jan Hendricks, Carla Rippey, Irma Palacios,
Ángela Gurría, en fin, son 13 entrevistas con pues, de nuestros grandes creadores. También tienen talleres y toda esta gran difusión que haces a través de estas dos direcciones. Así es, en la parte de promoción cultural, como bien lo mencionas, tenemos también talleres a población abierta, talleres gratuitos que se dan en el Centro Cultural, ubicado en Guatemala número 80. Al día de hoy hacemos aproximadamente 50 talleres al año, cada uno de los cuales tiene unas 20 personas por taller, y talleres que pueden ser desde hacer alebrijes, danzón, hablar del arte y las emociones, en fin, digo, son talleres creativos para cualquier público, infantil, juvenil o adulto mayor inclusive. Y pues son talleres abiertos y gratuitos. Hemos hablado de dos ejes, de toda esta responsabilidad que tienes por promover la cultura en México y en especial pues todo este tema de los artistas que gracias a este programa de pago en especie pues pueden promocionar su arte, pueden crear arte. Tenemos ya dos ejes, ¿cuáles serían los otros tres? Mira, hemos ya platicado acerca de las colecciones. Esto es algo, yo creo que es como la columna vertebral de todo el trabajo. Gracias a esta colección de pago en especie y de acervo patrimonial, es así, el corazón o la columna vertebral. Hablamos también un poco de los acervos bibliohemerográficos y de los lugares en donde se pueden consultar estos acervos bibliohemerográficos. Y un poco ya también tocamos la parte de promoción cultural con las actividades que hacemos, tanto, bueno, los talleres de los cuales te platicaba, pero además también actividades culturales, conciertos, obras de teatro, y que también son gratuitos y se hacen también en los recintos que tenemos como la Secretaría de Hacienda, como el Museo de Arte, como la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y su atrio. Ahí hacemos también actividades culturales. Un cuarto eje sería, y que también es muy importante, es el cuidado del patrimonio edificado. Nos encontramos ahora ni más ni menos que en el edificio civil más importante del país. Es el edificio en el que, bueno, es un conjunto de edificios en realidad, en el que se asienta el Poder Ejecutivo, ni más ni menos, y que hace algunos años se asentó también la Cámara de Diputados y el Poder, la Cámara de Diputados y de Senadores y el Poder Judicial. O sea, estaban los tres poderes de la República aquí dentro de Palacio Nacional. ¿Qué nos toca? Bueno, ver temas de la conservación de este patrimonio edificado. Y no solo del edificio, sino también de lo que se encuentra dentro del edificio, como por ejemplo el mural Epopeya del Pueblo Mexicano de Diego Rivera. Además de Palacio Nacional está, ya lo mencionaba, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, que es lo que fue el antiguo Palacio del Arzobispado, un edificio que inicia su construcción en el siglo XVI y que también tiene un mural, en este caso de José Gordillo. Tenemos la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada también como cuidado del patrimonio edificado, o sea, no solo sus acervos, estos acervos de los que yo te hablaba, sino también hay que cuidar el edificio y hay que cuidar y conservar los murales de Vladi. La Galería de Arte es otro de los inmuebles históricos, un edificio construido por Manuel Tolsá, en donde también hay otro mural de Benito Meseguer. Entonces tenemos, y el Centro Cultural, o sea, son 5 espacios, 5 edificios que tenemos que
conservar como patrimonio edificado. Y dentro de ellos, pues ya mencionaba también las actividades que se hacen. Entonces, ese es como el otro eje importante que tenemos dentro de la dirección general. Y ahí tienes que ver temas de conservación, de restauración, en este caso, no de un óleo, sino de murales, por ejemplo, que lo hacemos siempre de la mano con el INBA, en particular con el Cencropam, o del cuidado del edificio, que lo hacemos de la mano también del INAH, por supuesto. Entonces, pues tocan temas que ver con arquitectura, con arquitectos, en el equipo hay arquitectos, hay restauradores también que me ayudan a ver esta parte, que digamos sería como el cuarto tema del que estamos hablando. Y el otro que de alguna manera ya medio tocamos es lo que tiene que ver con los museos y los recintos. O sea, estas colecciones hay que exhibirlas. ¿En dónde? Pues en los museos que tenemos como la Secretaría de Hacienda, como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además del préstamo de obra que también realizamos. Un poco hablando de los museos y de los recintos, dentro de Palacio Nacional no solo se asienta el poder ejecutivo, también hay recintos que son museo, como el recinto de homenaje a don Benito Juárez, que recientemente reinauguró el presidente justo el 18 de julio pasado, al cumplirse el 150 aniversario de la muerte del presidente Juárez. Sabíamos que esta efeméride iba a llegar y 2 años antes pusimos manos a la obra para cambiar toda la museografía, hacer un nuevo guión curatorial y renovar al 100% el espacio. Tapices, cortinas, el guión en general, pedimos más obra, tenemos como parte del acervo patrimonial objetos que pertenecieron a la familia del benemérito, pero además pedimos obra a otros museos relacionada con el nuevo guión curatorial. Tenemos, por ejemplo, exhibido un cuadro de Velasco que pintó de Guelatao, o de González Camarena, que pintó también del héroe, o de David Alfaro Siqueiros, que nos prestó la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que sirvió para ilustrar uno de los primeros libros de texto gratuitos que se hicieron por ahí de los años 70 y que ahora tenemos en préstamo esta obra. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Pues también el área de museos y de recintos de la dirección a mi cargo. Otro recinto que también recientemente reinauguró el presidente López Obrador fue el recinto parlamentario. Lo reinaugura el pasado 22 de agosto, a propósito de que un 22 de agosto de hace 150 años, ese recinto se quemó. Dentro de Palacio no había, mencionaba yo hace rato, que aquí en Palacio Nacional se asentó en algún momento, fue sede de los 3 poderes de la Unión. Y el primer lugar que se construye ex profeso para alojar a la Cámara de Diputados es el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Aquí se asienta y se quema poco más de un mes después de que el presidente Juárez muere, el 18 de julio de 1872, el 22 de agosto de ese mismo año, el recinto se quema. Hay una crónica que dejan algún brasero encendido, estaban haciendo algunas reparaciones en el lugar y se quedó encendido el brasero. Había muchas viguerías, madera, etcétera, así es que en un santiamén el recinto se quema. Se reconstruye 100 años después, es decir, hace 50 años.
en 1972 se reinaugura el recinto parlamentario. Pero desde esa fecha, pues ya había sufrido algún deterioro. Las yeserías ya se estaban cayendo, lo dorado ya no tenía brillo, los tapices ya estaban pues muy viejos y desgastados, manchados. Así es que nos dimos a la tarea también de darle pues una renovación total al lugar. Se reintegró la yesería, se volvió a pintar, se puso hoja de oro en donde había, se cambiaron todos los tapices y se le dio una nueva... hay un vestíbulo fuera del recinto parlamentario en donde se hizo una pequeña exposición acerca de la historia de la Constitución, en particular, pues de la Constitución de 1857, claro, porque ahí se firmó, en ese lugar, aquí dentro del Palacio Nacional. Entonces, bueno, pues ese es el otro gran tema, así como muy en general, que tiene que ver con museos y recintos. Digo, creo que ya en general, de los 5 grandes temas que tiene la dirección a mi cargo, creo que ya los tocamos. Más bien, yo te preguntaría, ¿a qué hora te da tiempo de ver todo esto, producir documentales de los artistas, tener una serie, tener obras de teatro? Es mucho trabajo el que tiene tu dirección. Fíjate que tengo un gran equipo de trabajo. Esto no es obra de una sola persona. Afortunadamente hemos hecho un buen equipo de trabajo. Tengo magníficos arquitectos, restauradores, museógrafos, diseñadores, bibliotecónomos, bibliotecólogos, museógrafos, historiadores del arte. Entonces, pues hemos amalgamado muy bien todo el trabajo. Hay reuniones que, bueno, no paras, el reto es importante y es grande, pero pues tenemos con qué, tenemos profesionales comprometidos con el tema, con este gobierno, y pues hemos ido ahí trabajando y bregando y de la mano. Así es que gracias a este gran equipo, ¿no? Adriana, ¿cómo has visto tú el desarrollo de las mujeres en esta carrera que a veces fue compleja, complicada, de las artes plásticas, de la cultura en general? ¿Tú crees que ha cambiado ya? No hay una equidad al 100%, sigue sin haberla. Hemos hecho ahí caminito, pero fíjate, te doy un dato. En el caso de los artistas plásticos, hablamos de que en la colección Pago en Especie tenemos aproximadamente registrados a 1,500 artistas plásticos. Muy pocos no sabemos si son hombres o mujeres porque solo tenemos las siglas, o el apellido. Pero de estos 1,500 artistas, más de 1,100 son hombres. 400, poco menos de 400, son mujeres. O sea, ya a nivel creativo, del creador y del que paga impuestos, claro, las mujeres ya están rezagadas. Me platicaba en una entrevista Carla Rippey, por ejemplo, que fue directora de La Esmeralda y que también va a aparecer en la serie Una trayectoria, una colección, que ella como directora de La Esmeralda le llamaba la atención que de las carpetas que entregaban las mejores carpetas, cuando terminaban la carrera, eran las carpetas de las mujeres. Y que los artistas alrededor de los 35, 40 años, las mejores carpetas eran las de los hombres.
Y ella se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Su respuesta fue, bueno, es que las mujeres terminaron la carrera, eran muy buenas, pero después, ¿qué pasó? Pues se casaron, tuvieron hijos, cumplieron la doble jornada y ya no les daba el tiempo para crear, para dedicarse a crear. Y yo creo que eso, así como en las artes plásticas y en esta pequeña muestra de los números que te digo que hay en la colección Pago en Especie, en general, yo creo que es parte de lo mismo. O sea, las mujeres debemos de seguir no solo trabajando y desempeñando una labor administrativa en este caso, también cumplir en casa, pues, ¿no? Claro. En este caso, pues yo tengo que ir a las juntas escolares de mi hija, que por fortuna no son muchas, y estar al pendiente de ella también, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos cumpliendo una doble jornada. Creo que en el caso de los hombres, esto lo llevan como de una manera más fácil, gracias a que hay una mujer a su lado. Y a veces las mujeres no tenemos necesariamente un hombre cooperador a nuestro lado, ¿no? ¿Tienes algún programa, proyecto para incentivar que haya más mujeres que primero que paguen sus impuestos, pero también que sigan creando arte y que entiendan esta gran responsabilidad? Fíjate que lo que queremos ahora y estamos enfocados es en que este programa de pago en especie, que es parte de la columna vertebral de la dirección, sea más conocido, porque nos hemos dado cuenta que no todos los artistas plásticos saben del programa. Entonces, en general, al visibilizar más al programa, es que queremos que se conozca más entre los artistas plásticos. ¿Para qué? Para enriquecer la colección que tiene el Estado con obras de arte, puesto que en este caso en la Secretaría de Hacienda es la colección o una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo pues más grande y más importante de México. Entonces, lo que queremos es en general que se conozca, obviamente entre hombres y entre mujeres, ¿verdad? Adriana, pues fue un gran placer tener esta plática contigo, Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gran trabajo el que realizas. Gracias, Adriana. Muchas gracias.